Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la tertulia del Club Atlético Osasuna, una semana más en los micrófonos de Radio Tudela, todavía en confinamiento, aunque ya afortunadamente y según, y además podéis ir viendo, escuchando en los diferentes boletines horarios de esta casa, bueno, pues poco a poco hemos iniciado ya la desescalada, por tanto intentaremos entre todos llegar a una normalidad, a esa denominada nueva normalidad que dicen, ¿no? Toda la sociedad ya está en esa desescalada y evidentemente el fútbol también es parte importante de la sociedad que tenemos y como tal, también ya se puede salir, por ejemplo, a la calle desde este pasado sábado a hacer deporte a título individual. Bueno, pues insisto, poco a poco volvemos a la normalidad. Voy a ir saludando uno por uno a los contertulios porque tenemos cosas importantes de las que hablar. Vamos a comenzar nuestro programa haciendo un homenaje, recordando, ¿no? Cuando llegó Osasuna, me refiero a Michael Robinson, que la semana pasada, bueno, pues conocíamos desgraciadamente su fallecimiento a los 61 años de edad, una persona, bueno, pues que se hizo famosa primero por su buen papel, ¿no? En el Liverpool, con quien se proclamó campeón de Europa, incluso de ahí dio el salto a nuestro país, concretamente en la temporada 87-88 en el mercado de invierno en Osasuna, donde, bueno, pues estuvo hasta que su rodilla se lo permitió. Y bueno, pues de ahí dio el salto ya a los medios de comunicación, donde terminó de hacerse famoso y sin duda alguna una persona que no se le conocen enemigos, una persona muy querida por toda la gente, más allá incluso del fútbol. También evidentemente miraremos a lo que es actualidad, porque este lunes informaba Osasuna que ya ha comenzado a hacer las pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra a sus jugadores para de ahí ya empezar a ejercitarse en Tajonar. Y es que, insisto, la Liga parece que cada vez está más cerca de retomarse. También miraremos a una entrevista que este lunes se podía leer en las páginas de Diario de Noticias, concretamente una entrevista a Luis Sabalza, donde comentaba cosas interesantes y, bueno, más cuestiones, insisto, durante los próximos 55 minutos. Voy a empezar con César Faquibós. César, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Supongo que ilusionado, ¿no? Dentro de la prudencia que hay que tener, parece que poco a poco volvemos hacia la normalidad, ¿no? Todavía en nuestras casas, pero ya en esa fase cero de desescalada. Así es, ya el sábado ya empezó un poco, bueno, vemos lo que es la primera fase, ¿no? En este caso, el confinamiento. Bueno, oye, es una muy buena noticia porque, oye, salimos un poco de nuestras casas, por lo menos tomamos un café, tomamos aire fresco, pues nada, poco a poco volveremos a la normalidad. Eso es muy, para mí, es un buen augurio y por otro lado parece que el número de fallecidos también ha descendido, con lo cual, pues todo va sobre maravilla, ¿no? Eso es, siempre, insisto, con prudencia, porque por desgracia Sí, sí, esto es algo nuevo para nosotros y no sabemos, ¿no? Cómo puede reaccionar cada día el dichoso virus. Voy a saludar a Patrick Barren, que además yo aquí con la cámara que tengo le veo que tiene una bandera del Reino Unido detrás suya, en la que se puede leer Robin Lee, dos jugadores que llegaron a Osasuna, primero Robinson, de quien hoy vamos a hablar, y después Sami Lee. Pachi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Asier, compañeros. Te leíamos en Twitter hace unos días que ibas a buscar la bandera y ya la has Sí, sí. encontrado, por lo que veo. Me costó encontrarla, porque fíjate la de años que hacía que no la usaba, pero esta bandera ha estado en el Sadar muchísimas veces y en bastantes desplazamientos también la llevé y vamos, y tenía cierta fama por aquel entonces, cuando yo también era miembro de una peña y yo la llevaba siempre, también llevaba una de Osasuna, llevaba las dos y las ponía en algún cartel, lo ponía, a veces me hacían quitarlas y tapaba la publicidad, pero Sí. siempre la ponía en el Sadar y cuando iba por ahí también, sí. Y Ahora, que recuerdo a Robinson, claro, para mí es un jugador que me marcó bastante. ahora voy a preguntar a todos, ¿no? Pero ya que estamos con ello, Pachi, para ti, ¿qué te significó Michael Robinson? Hombre, ya el hecho de cuando anunciaron su fichaje, pues ya lo veíamos aquí como jolín, un jugador del Liverpool, campeón de Europa, internacional con Irlanda. Digo, bueno, pues a ver cómo viene, ¿no? Ya sabíamos que venía algo tocado y aquí ya pues terminó de reventar.
pero nada más que el impulso que nos dio a los aficionados, o sea, de esa no sé, la avaricia que tenía él de ir a por todas. No sé, yo creo que había gente que bajaba al Sadar nada más que a verle a Robinson y a Sammy Lee cuando vinieron, porque nos pidió un momento que sí, teníamos a Pedro Marizabalza, pero yo creo que en unos años ya un poco el descenso de Pedro Marizabalza. Era un equipo un poquito, no te voy a decir triste, pero sin ambición, ¿no? Nos conformamos con mantenernos, que yo siempre me conformo con mantenerme, pero siempre hay que mirar un poquito, por lo menos intentarlo, ¿no? Esa agresividad que nos faltaba, que nos conformábamos eso, con conseguir los puntos juntos y los puntos justos. Y Robinson dijo, oye, ¿por qué no vamos a aspirar a algo más? Hay que ser más ambiciosos. Osasuna tiene potencial para aspirar a más. Y efectivamente, es que con él y luego con Sammy Lee y otros jugadores que vinieron, Osasuna, pues, no sé, empezó otra época para mí con nuestros dos jugadores y tuve un gran recuerdo de él. Vamos a destacar alguna anécdota, porque evidentemente si algo ha tenido la vida de Michael Robinson han sido anécdotas, ¿no? Quizás por eso ha sido una persona tan carismática, ¿no? O por lo menos tal y como él las contaba. Ángel Boillos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Michael Robinson, insisto, nos dejaba la semana pasada después de estar luchando contra el cáncer. Sin duda alguna una pérdida que ha dolido en la sociedad, ¿no? Una persona muy, muy querida. Sí, yo tuve la ocasión de conocerlo en Madrid cuando ya dejó el fútbol. Coincidimos en un restaurante en Chamartín y me pareció una persona muy cercana, muy humilde, entrañable. Y yo siempre le he tenido como una figura relevante, ¿no? Sinceramente sentí su fallecimiento porque le tenía un gran aprecio y había coincidido personalmente con él. Ya cuando surgió la noticia de que padecía cáncer, pues lo sentí bastante. Máxime con el anuncio de su muerte y bueno, yo creo que dejó huella en todo el osasunismo por su espíritu y coincidía con el ADN de Osasuna, vino aquí a sumar y para mí siempre perdurará en el recuerdo. Venga, José Mialdaz, ¿qué tal? Hola, sí, compañeros. Muy buenas. Para Muy ti, Michael Robinson, ¿qué ha significado como osasunista? Bueno, pues yo creo que fue uno de los primeros jugadores de Osasuna conocidos, ¿no? A nivel más fuera de España, fuera de nuestras fronteras, a nivel internacional. Pues Robinson, la verdad que, bueno, yo cuando vino Robinson a España, pues tenía 16 años, era, pues eso, cuando estabas con todo el furor de Osasuna, de la adolescencia, ¿no? De la ambición, y hombre, pues fue una bocanada de aire fresco porque Osasuna estaba ese año muy mal. Estábamos en puestos de descenso. Si mal no recuerdo, era cuando estaba Bersic, ¿no? Que había sido recién cesado, creo recordar, algo así. Antes de incluso Zabalza, o recién llegado a Zabalza, creo que era, ¿no? No, cuando Michael Robinson llegó a Osasuna ya estaba Zabalza. Estaba Zabalza, pero creo que era recién colocado, ¿eh? Me parece que era ese primer año, algo así. Osasuna fue la temporada siguiente a la que Osasuna elimina el Glasgow Rangers en la Copa de la UEFA. Pues yo creo que eso es. Entonces yo creo que fue que estaba Bersic a principio de temporada, empezó a ir mal y destituyeron a Bersic, quiero recordar que fue así. Y entonces llegó Zabalza. Y vamos, no sé si colistas o penúltimos en la clasificación. Y bueno, pues yo creo que fue un fichaje de emergencia y yo creo que Robinson cayó de pie, porque digamos que desde los primeros partidos metió goles. Debutó en Bilbao, el siguiente partido ya metió un gol, el siguiente también. Y en el Sadar hubo 2 partidos consecutivos que metió gol y entonces yo creo que ya se echó la gente en el bolsillo, ¿no? Se metió la gente. Y entonces yo creo que tuvo esa fortuna de que empezó muy bien, cayó de pie, como decíamos, y luego se supo ganar a la gente, porque claro, era un jugador ambicioso, luchador, corría, no iba de figura, pese a que aquí era por nombre, pues iba a ser el número 1, ¿no? Por así decirlo, pero fue tan humilde como los demás, entonces encajó de maravilla en el equipo. Y luego no solo eso, sino que luego, una vez que se retiró, pues bueno, fue una especie de embajador de Osasuna fuera de Pamplona, ¿no? Pues porque se hizo conocido en parte porque, claro, Robinson no era una figura del Liverpool, era un jugador más del Liverpool. Y sin embargo, cuando vino a España, estando en Osasuna, pues yo creo que fue más
para que Osasuna se conociese o tuviese más repercusión, pues le vino muy bien. Y luego yo, por un punto malo, pues aquel problema que tuvo con su hijo, con la directiva, pues claro, escuché hace poco una entrevista en televisión, creo que era con Risto Mejide, si mal no recuerdo, y no me gustó lo que habló aquel día. Le vi un poco que faltó incluso un poco al respeto a Osasuna, se mojó un poco alguna cosa, yo creo que sin mala intención, pero yo he visto desde fuera, me dolió un poco lo que dijo. Y pese a todo, yo a Robinson siempre me ha caído muy bien, me ha gustado lo que ha hablado Osasuna en general y bueno, le tengo mucho aprecio. Y como decís, yo también sentí mucho su fallecimiento. Me enteré que tenía cáncer, pero no pensaba que iba a ser tan rápido, ¿no? El desenlace. Y bueno, pues una pena, desde luego. Y sí que me gustaría que hubiese un partido homenaje. Pues cómo no, ¿no? Sería bonito, sí. Hablaremos, porque ya, bueno, pues hay gente, ¿no?, que anda diciendo que para celebrar el centenario de Osasuna sería bonito, ya con el estadio finalizado, un partido con el Liverpool, para hacer un homenaje a Michael, y bueno, ya vamos a ir comentándolo. Y por último saludamos a Luis Cotelo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Muy buenas, así es. Michael Robinson llegó a Osasuna en el mercado de invierno en la temporada 87-88. Osasuna era penúltimo, era el equipo de la liga que menos goles anotaba, y debutó en San Mamés, donde Osasuna perdió por 4-1. Esa fue un poco la situación en la que llegó Michael Robinson a Osasuna, un jugador que, como decía ahora Josemi, bueno, luego ya en su etapa profesional también se vinculó con el Cádiz. A raíz de eso ya perdió algunos adeptos, ¿no?, aquí en Osasuna, ¿no? Dice, tanto que era de Osasuna, ahora anda con el Cádiz, dice que le gusta mucho el Cádiz, pero ahora que ha fallecido, se suele decir que en España somos muy propensos a despedir muy bien a las personas, ¿no?, aunque anteriormente te pudiesen generar alguna diferencia, como comentaba Josemi, ¿no? Sí, aquí somos, hombre, Robinson en Osasuna pues vino, nos salvó aquel año, pero para mí, más que lo que Robinson pudo hacer en el terreno de juego, que hizo mucho de marcando goles y ayudándonos, yo creo que lo principal fue que fue el despegue de Osasuna psicológicamente y de ambición, ¿no? Vino un jugador que había sido campeón de Europa, del Liverpool, acostumbrado a ganar, no quería nada más que ganar, y aquí parecía que nos conformábamos con la salvación. Y yo creo que fue eso principalmente lo que Robinson le dio a Osasuna, ese espíritu de querer más. O sea, lo que siempre digo yo, que queremos ganar, no conformarnos con salvarnos, sino estar lo más arriba posible. Y fue principalmente lo que él nos dio, y consiguió también traerse a Sami Lee, pero que fue, no sé cómo decirte, pero era la época en que Osasuna podemos decir que éramos el pupas, ¿no? Porque vino Robinson, a los 2 años ya con la rodilla ya la terminó de reventar, lo tuvo que dejar. Sami Lee, que vino también en buenas formas, se lo tuvo que cargar Fernando Hierro en el Valladolid, que también le hizo la triada y se tuvo que retirar también. Pero principalmente para mí esos dos jugadores lo que han dado ha sido el espíritu a Osasuna de ser algo más que lo que éramos entonces. Y claro, yo no sabía muy bien cómo había sido la salida de Osasuna de Robinson, ¿no? Para mí lo que me extrañaba es que un jugador que siempre había estado en Osasuna, que es donde le habíamos dado el bombo, luego pues prácticamente lo que su equipo era el Cádiz. Eso que yo creo que es lo que a la gente aquí en Pamplona le cayó un poco mal de la forma de Robinson, de despedirse en un club que no había jugado, ni había estado ni nada, que sería más, aunque yo creo que al final Robinson tenía acciones en el Cádiz. Me parece sí, que llegó a ser consejero. Entonces eso, y claro, principalmente pues Robinson ha sido más conocido por su faceta de periodista en el día después, en tiempo, o sea, con sus comentarios, con el informe Robinson. Era una persona pues muy afable, que llegaba muy bien al público, y sobre todo con ese español que se inventó, que parecía que hablaba cualquier cosa menos español, pero a todo el mundo lo entendíamos, y eso para mí es lo principal de Michael Robinson. Y luego también que cayó de pie, que salió al Bernabéu y a los 5 minutos le marcó un gol al señor Bullo. Entonces, pues yo creo que es lo principal que tenemos, y sería muy bueno hacerle un homenaje en Osasuna, de cara a cuando tengamos todo el estadio ya finalizado, poder hacer un partido con
con el Liverpool. Yo creo que sería lo bonito. 12. Y ya sabéis la anécdota de Robinson cuando vino a Pamplona, ¿no? Hay varias, ahora las vamos a sí, comentar. pero esa es la mejor de todas. Ahora sí, que no encontraba en el mapa. Sí, ahora buscaba Osasuna en vez de Pamplona. Sí, ahora lo vamos a comentar porque viene, os lo recomiendo, si eso ya os lo pasaré luego por el WhatsApp, el grupo que tenemos, un artículo en el diario El País de Alfredo Regaño, donde relata con palabras textuales del propio Michael de las veces que ha hablado con él y le ha entrevistado, pues un poco cuál ha sido su trayectoria en Osasuna y comentar las diferentes anécdotas, no solamente cuando buscaba Osasuna en el mapa y no aparecía, sino que luego incluso en diferentes concentraciones con el equipo, o que cuando llegó a Pamplona llega Michael al hotel Ciudad de Pamplona y se encuentra un señor que es Pedro Mari Zabalza. Le atiende y al día siguiente ya en Tajonar resulta que el director del hotel que le había atendido, Pedro Mari Zabalza, llega a Tajonar con chándal, con botas, sale al campo y empieza a dirigir al equipo, y es cuando se entera que el director del hotel era además el entrenador de Osasuna. Insisto, muchas anécdotas, ¿no? Sin duda alguna un jugador muy, muy querido, Pachi. Sí, esa es muy buena, pero yo si quieres que cuente una, hay una buenísima, bueno, en el libro lo pone, nada más llegar aquí, pues cuando se está haciendo un poco la ciudad y tal, a Robinson, pues bueno, todo Pamplona sabía que le gustaba mucho la cerveza y que le gustaba mucho salir por la noche. Yo lo he visto a las tantas de la madrugada, víspera de partido, dándole al jarro y luego rindiendo. Y yo creo que se le perdonaba porque era él y por lo que hacía después, ¿no? Pero hubo una anécdota que decía que, bueno, que a él la cerveza le gustaba mucho y que antes de los partidos pues que bebía cerveza y tal, y Pedro Mari Zabalza y la directiva le dijo que eso no, Osasuna no podía ser y tal, que cerveza nada, y que lo hiciera si quería en su casa, en su tiempo libre con cuidado, pero que de eso nada. Entonces él dijo que se iba. No, yo si no hay cerveza me voy. Y al día siguiente en el autobús, en su asiento debajo, una caja de cervezas. Sí. Como se fuera. Sí. Esa es una de muchas que hay, ¿no? Sí, pero vamos, era el rey de la cerveza. Esa ya la he leído. También, por ejemplo, César dijo Robinson que en una concentración en el hotel varios jugadores le dijeron que Michael, nos vamos de caza, ¿no? Pues claro, él interpretó irse de caza como irse de fiesta por ahí, ¿no? Y quedaron los jugadores en el garaje del hotel de concentración para que no les vieran, evidentemente, porque no se podían marchar. Y cuando se van del hotel, el grupo de jugadores y el propio Robinson se da cuenta que era de verdad, que se iban de caza, pero de verdad, es decir, a cazar, lo que significa el término cazar, ¿no? Y Michael, junto con Sammy Lee, ya estaba Sammy Lee, se quedaron en el coche con el que habían salido del hotel enfadados porque ellos pensaban que se iban de fiesta, y no, y el resto de la plantilla se fue literalmente a cazar y trajeron un jabalí. O sea, fíjate también cómo ha cambiado el mundo del fútbol, ya no dentro del terreno de juego, sino fuera. ¿Tú te imaginas, César, a día de hoy, vamos a poner algún nombre, al Chimi Ávila yéndose con Oyer Sanjurjo a cazar jabalíes en un hotel de concentración? Pues la verdad es que no. Es que los tiempos han cambiado, ¿no? El fútbol antes era de una manera y ahora es de otra manera. O sea, es que el espíritu futbolístico también ha cambiado, todo, ¿no? Ahora hablamos de un fútbol moderno. Quizás antes era un fútbol más modesto, ¿no? También soy yo. Todo ha cambiado. Todo el esquema, todo lo que era fútbol antes, ahora es diferente, ¿no? Claro, yo no sé ahora dentro del vestuario cómo era antes. Ahí por ahí ya no me meto, ¿no? Pero todo ha cambiado, claro. Es que en aquella época Osasuna era otra cosa. Entonces aquello sí que era, como diríamos, una familia. Porque había unos cachondos de mucho preocupar, lo que también os acordaréis de la... Ripodas, me parece que era un cazador de... ¿Quién? Ripodas. Porque también os acordaréis de la anécdota que le hicieron a Sammy Lee, ¿no? Que le hizo Vicuña. Que terminan el entrenamiento y cuando van al vestuario para duchar se encontró una banqueta en la ducha. Se encuentra la banqueta del Sammy Lee y dice, ¿qué? No, es que como es pequeño para ver si llega. el Vicuña debía de ser... bueno en aquel equipo para divertirse. También, Ángel, hay una anécdota que, insisto, viene en el artículo de Alfredo Regaño en El País, que relata cómo se tradujo el fichaje de Michael, ¿no? Resulta que Echeverría, que era jugador, que también hacía de segundo de Pedro Mari Zabalza, y bueno, pues que viajaron a Inglaterra
y Michael Robinson estaba a disgusto en el equipo en el que se encontraba en aquel momento, ya había dejado el Liverpool, y le convencen para fichar por Osasuna y lo mandan en un avión a Pamplona, ¿no? Bueno, a Bilbao concretamente. ¿Qué pasa? Que el director deportivo de Osasuna, en lugar de... llegó tarde al aeropuerto y Michael Robinson se vino solo a España en el avión. Claro, Michael no sabía a dónde iba realmente, ¿no? Entonces, como llegaron tarde al aeropuerto y Michael ya se había marchado, pues llamaron por teléfono a un taxista que era quien trabajaba habitualmente con Osasuna para que fuese a recogerle al aeropuerto, ¿no? Entonces se monta Michael Robinson en el taxi y lo llevan de Bilbao a Pamplona. Eso también nos muestra cómo era el fútbol de antes, ¿no? Tú te imaginas que ahora fichen a un jugador y lo manden en un avión solo a su lugar de destino a ver quién lo coge y a ver qué pasa. Claro, es que además Michael había buscado en el mapa Osasuna y no lo encontraba. Michael literalmente vino a España sin saber a dónde iba. Bueno, eso nos da una idea de cómo ha cambiado el fútbol en los últimos 30 años. Es un cambio brutal. No solamente en cuanto a la forma de jugar, sino al comportamiento entre los jugadores, los aficionados y demás. Antes, como bien habéis dicho, era más un entorno familiar, ¿no? En donde los jugadores convivían a gusto y tenían todas estas anécdotas que habéis contado y algo normal. Hoy en día muchas de estas anécdotas son impensables, ¿no? Enseguida sales a la palestra y te ponen el focus del escándalo y puedes tener problemas como profesional. Antes no, antes era una cosa pues que no saltaba a los medios, ¿no? Y por tanto pues quedaba ahí en familia. Era distinto el fútbol y el ambiente, y tan solo han pasado 30 años. Bueno, Josemi, marchándonos en el tiempo ya a la faceta de Michael como comentarista de fútbol, aparte del acento que decía Luis, sí que es cierto, ¿no?, que tuvo un momento en el que tuvo un encontronazo, ¿no?, con Osasuna cuando va a ser homenajeado en el Sadar y entiende Michael que su hijo debe hacer el saque de honor en el centro del campo de Osasuna, pero claro, el partido era televisado y en aquella ocasión el delegado, que creo, según he leído, yo estoy hablando de las cosas que leo, yo no estaba ahí evidentemente, era Zarikieri, que fue árbitro en su día y que era delegado de campo ese día, y dijo Zarikieri que al ser un menor no podía hacer el saque de honor porque el partido estaba siendo televisado y la ley del menor impedía que se le viera en las cámaras, ¿no? Eso evidentemente Michael no lo interpretó bien, no lo encajó bien y supuso un encontronazo con Osasuna. Ya además anteriormente Michael, cuando decide retirarse del fútbol, se retira en parte porque sus problemas de rodilla le obligan a pasar por quirófano y en lugar de hacerle una operación con todas las garantías de que el jugador pudiese continuar jugando, le debieron hacer, insisto, según dijo Michael y según me he informado, no voy a decir un apaño porque no es el mejor término, ¿no? Pero sí que igual no le operaron lo suficientemente bien y él eso tampoco lo encajó bien. Esos dos momentos fueron los momentos más difíciles para Michael en Osasuna, ¿no? Sí, eso siempre es lo que ha dicho él, las dos cosas, ¿no? La operación que fue, como dices tú, una especie de apaño, un remiendo, por así decirlo, porque Osasuna lo que buscaba era algo cortoplacista, que le pudiese permitir contar con él en poco tiempo. Y sin embargo, claro, al final parece que esa operación pues fue contraproducente y que motivó luego la retirada pues un poco precoz, ¿no? Es lo que argumenta él. Y eso unido al tema del hijo, efectivamente, que no se le dejó hacer el saque de honor de forma sorpresiva para él, pues no lo perdonó. Eso me ha dado pena porque, jolín, son cosas muy puntuales que creo que todo tiene arreglo en la vida, ¿no? Yo creo que hablándolo y habiéndolo argumentado por parte de las dos partes, Osasuna y de Robinson, pues creo yo que se puede haber reconducido la situación y un jugador que cayó también aquí, que digamos que la afición la tenía ganada y que por contra de Carlos Osasuna, en el momento que se hizo comunicador, pues era como he dicho antes, una especie de embajador, ¿no? Podía haber hablado muy bien de Osasuna continuamente,
pues creo que no se llevó bien la situación por parte de los dos. Luego Robinson como comunicador me ha parecido siempre genial. Yo recuerdo que la primera vez que le oí fue en el Mundial de Italia, que fue con Televisión Española y le tocó hacer el grupo de Inglaterra, precisamente, no recuerdo qué otros países era, y cada grupo tenía sus comentaristas propios, y entonces él hizo equipo con un señor que se llamaba Luis Fernández o algo así, que no era de los más famosos. Y la verdad que yo, la vez que le escuché, me sorprendió. Dije, joder, qué retransmisión tan buena. Me pareció, pues una pareja que se compenetró muy bien. Robinson con su ironía, hacía chistes, con su lenguaje un poco particular. Y la verdad que lo hizo para mi gusto, fenomenal. Yo veía los partidos de ese grupo casi por escuchar a Robinson. Aparte de que era Osasuna y me hacía ilusión, pues porque me gustaba cómo lo hacía. Y ya claro, pues de ahí yo creo que se ganó el puesto en los medios de comunicación y ya comentó luego la liga inglesa para Televisión Española y ya luego pasó enseguida a Canal Plus. Y la verdad que se ha hecho famosísimo y es una persona de la que todo el mundo habla bien y sí que es cierto que ha tratado de hacer un periodismo, digamos, de más calidad, ¿no? No se ha dejado llevar por las cosas fáciles, sino que siempre ha buscado un poco más el fondo, lo que hay detrás de las personas, de los jugadores, y yo creo que en ese sentido lo ha trabajado pues realmente bien. Hablas de la calidad, ¿no? que aportaba a sus trabajos, evidentemente Informe Robinson, ¿no? Así es un producto de mucha calidad a nivel del fútbol, del deporte en general, pero sin duda alguna, Luis, por lo que más conocido fue por El Día Después, ¿no? Un programa que vino a revolucionar, ¿no? La manera de comentar el fútbol con esos resúmenes y sobre todo con lo que el ojo no ve. Sí, es que fue principalmente eso, revolucionó no solamente a Osasuna, sino que revolucionó también cuando lo dejó el tema del periodismo, haciendo un periodismo totalmente imparcial. Para él todo el mundo era igual. O sea, no porque jugarías en el Madrid o en el Barcelona, no era nadie para él más que uno que jugaría pues en Osasuna o en el Valladolid o en el Cádiz. Entonces eso fue lo principal que dio Robinson y sobre todo porque hizo... y modernizó un poco el periodismo con lo que dices con El Día Después, lo que el ojo no ve, fue más metido de cara al público, una información deportiva más lógica, más amena, más de llegar al público y mucho más, como diríamos, paternalista, ¿no? O sea, sin criticar a nadie ni meterse con nadie. O sea, a la hora de analizar un partido lo analizaba, como diríamos, totalmente imparcial. No tenía ningún equipo. Podría tener, ¿no? en el corazón, pero bueno, a la hora del trabajo para él todo el mundo era igual, todos los equipos eran iguales. Que era profesional. Y sabía analizar a todo el mundo por igual. Él decía, ¿no? Una frase que le escuché hace poco, él decía: en Madrid dicen que soy culé y en Barcelona dicen que soy madridista. Y cuando voy a Valencia soy del que vaya primero, ¿no? Eso comentaba. Y bueno, vamos a ir ya poco a poco cambiando de tema, vamos a centrarnos ya en cuestiones meramente futbolísticas, pero en esa transición que vamos a hacer, César, como has dicho antes, sería muy bonito un partido homenaje celebrando el centenario de Osasuna con el Liverpool. Es que además fue curioso, ¿no? Michael se hizo famoso en el Liverpool, ganando esa Copa de Europa. Y el último partido, ya como periodista, que retransmitió fue hace unas semanas en Anfield, ¿no? Es decir, se ha cerrado un círculo perfecto y sería muy bonito que Osasuna y Liverpool le hicieran un homenaje en el nuevo Sadar cuando se termine todo esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sería un partido muy emocionante, donde, bueno, pues de alguna manera vamos a recordar a este gran jugador que llegó a Osasuna, como bien habéis dicho, ¿no? Cómo cambió el espíritu del vestuario, como un jugador que además era como muy competitivo y que luchaba por cada balón. Y si no me equivoco, marcó 12 goles para Osasuna, ¿no? 12 goles, sí. Así, ¿no? Sí, 12 es goles. Correcto, o sea que... Pues sí, esperemos que termine toda esta movida, esta historia del virus y a ver qué fecha podemos poner, a ver si podemos llenar el Sadar para entonces y hacer un homenaje a este gran jugador que marcó una época dorada para el Club Atlético Osasuna, ¿no?
Yo pienso que sí, sería muy bonito, maravilloso. Estamos Realmente todos deseosos, ¿no?, de volver al Sadar. Imagino, Sí. Pachi, habrás visto las imágenes que hay por redes sociales, imágenes que está difundiendo incluso el propio club, de cómo se encuentra nuestro feudo, ¿no? Cómo está el campo, lo han descapotado, le han quitado los asientos, ha aparecido la grada original de cuando se construyó el Sadar, ha aparecido incluso también el escudo que figuraba en la fachada de grada lateral. Es decir, cómo está el Sadar, ¿no? Bueno, a los veteranos no nos sorprende tanto, porque yo Sara lo conocí con grada de cemento. Menos la parte de arriba que era sentado, Sí. pues lo veo más o menos igual que como era. Yo todos los días cuando voy a trabajar me desvío un poquito, nada, y paso por el Sadar y así superviso todos los días la obra. Entonces voy viendo cada día lo que está avanzando. Pero vamos, yo pienso que va a quedar un campo muy bonito y que vamos, el centenario estaría muy bien hacerlo con el Liverpool, pero por el centenario de Osasuna. Se nombraría a Robinson y tal. Sí. No homenaje a Robinson, es homenaje a 100 años de Osasuna. Sí. Pero vamos, a mí me encantaría que fuera contra el Liverpool, nombrar a Robinson y algunos otros jugadores más que se pueden nombrar. Pero vamos, sería un partido muy bonito, y vamos, que iba a ser, se iba a ver en todo el mundo además. Uh-huh. Oye, una pregunta, Josemi, primero Josemi y luego Ángel. Se ha generado polémica en las últimas fechas porque ahora, bueno, el Sadar se va a igualar, ¿no? Las 4 gradas, la misma altura, la misma cubierta, mejor dicho. Se está generando polémica porque está habiendo cambios con respecto a lo que fue el proyecto ganador, Muro Rojo, el planteamiento inicial. Algunos cambios con la ley en la mano, otros cambios por mejoras de cara a, bueno, pues a la comodidad del socio, tema goteras, por eso se va a cambiar por el mal estado de la cubierta de la tribuna alta. ¿Tú cómo estás viendo estas discrepancias que se están generando? ¿A ti te parece que se está desviando tanto el proyecto inicial? Pues la verdad que no soy profundo conocedor de qué es lo que se está haciendo o qué cambios ha habido. Sí que he leído lo que comentaba algún día atrás Sabalza en alguna entrevista y al parecer, bueno, pues al final se ha ceñido simplemente a cambiar asientos que inicialmente no estaba contemplado. Y luego también me parece que ha comentado alguna pequeña reforma en el vestuario y sobre todo eso la estructura de la cubierta, ¿no? Que es un poco lo que decía que de la cubierta de tribuna, que es la cubierta más nueva, pero que estaba un poco deteriorada. Bueno, realmente comentaba que se iba a pasar de 16 millones a 18 millones de presupuesto, con lo cual, bueno, pues es un desvío creo que perfectamente asumible. Evidentemente, estando en obras, lo que hay que hacer es que quede todo bien. Si hay alguna cosa que estaba mal y que no se tuvo en cuenta antes, o no se vio antes, o se desconocía antes, creo que es el momento de hacerlo, si hace falta. O sea, no sé, creo que las cosas como se hacen y le vas a dar una vuelta completa al estadio, no puedes dejar un punto negro que tengas ahí, ¿no? Digamos, todos los socios son iguales y todos tienen que tener las mismas condiciones. Creo que no es de preocupar. Yo siempre he sido un poco escéptico, lo dije la semana pasada con el tema presupuestario, a mí se me hacía poco dinero para una reforma integral de los 16 millones y ya, lo que ya no sé es si este cambio, sobre todo el de la cubierta, si se puede haber previsto antes o no, qué información tenía el club para saber si desde el inicio pueden haberlo incluido en el presupuesto inicial o no, eso es lo que desconozco. Dicen que la cubierta sí que está contemplada y que lo que no estaba contemplada era la estructura. Entonces la estructura, hasta que no se ha quitado la cubierta, pues no se ha visto. Bueno, pues sí, hay que creer y ya está. En cualquier caso, como comentabais también algunos la semana pasada, siempre que se hace obra, pues siempre surgen cosas, es evidente. O sea, al final hay cosas que no se ven porque están ocultas, porque hay cosas que no son, digamos, fácilmente visibles y hasta que no te metes en harina, pues muchas veces la desconoces. Entonces, bueno, estamos hablando de un porcentaje pequeño de incremento. A mí me da miedo de que finalmente haya más cosas y que debido a que haya que cambiar una cosa, luego haya que cambiar otra y al final sea un poco motivo de excusa para que luego, digamos, la obra se vaya más de la cuenta y que, claro, como el contrato decía una cosa, pero como ha habido cambios, el contrato ya no tiene validez, bueno, pues me imagino que eso lo tendrá bien atado o más o menos bien atado. Y bueno, yo de todas formas, hasta que no acabe todo, no sé, tengo ciertas dudas con el montante global del presupuesto del final. Es que, Ángel, al margen de la cubierta, que ya comentábamos un poco la semana pasada a última hora porque nos quedamos sin tiempo, otro cambio importante que se está produciendo es con el tema de la grada baja del Sadar, que ahora se va a unificar la grada con la tribuna, va a desaparecer el muro que actualmente divide los asientos azules con los rojos, para que nos entendamos. Eso estaba previsto solamente en graderío sur, pero ahora ese muro
unificado, lo quieren hacer también en grada gol, o sea, el norte, y en la grada lateral. Básicamente va a ser el muro rojo, pero con las gradas de Sadar Berria, que si os acordáis era uno de los proyectos. Ahí está la polémica, es decir, que Muro Rojo está haciendo propias ideas de otros proyectos. ¿Esto tú lo ves correcto? ¿Lo ves poco ético? No sé, a mí me parece que es una tontería de debate, pero hay gente que lo está poniendo en duda. ¿A ti qué te parece? Bueno, a mí me parece que el proyecto en sí es denominado llave en mano, con lo cual el proyecto global con todas sus partidas presupuestarias y demás está perfectamente definido y al final eso son 16 millones de euros, lo que costaba el monto total. Luego, si surgen posibilidades de mejoras, como es el tema de la cubierta de la grada alta, por un tema sobre todo de seguridad y demás, pues bienvenido sea. No hay ninguna polémica al respecto, porque es una decisión que se tiene que tomar y, como bien ha dicho Josemi, es el momento de tomarla. No luego a posteriori, cuando tienes todo terminado, resulta que la estructura no reúne condiciones, no soporta el peso, está muy deteriorada y lógicamente con las lluvias va a ir en aumento ese deterioro, con lo cual esa polémica está fuera de lugar bajo mi punto de vista. La otra cuestión respecto de unificar el tema de la grada y que pueda ser copia de otro proyecto, a mí me parece que es una polémica que no tiene mucho sentido, porque una vez que empiezan las obras, ojo, si eso no supone ningún coste adicional al presupuesto del proyecto, si con motivo de ese cambio hay un incremento de costes, bueno, pues hay una comisión que tiene que valorar si eso entra dentro de lo lógico. Para mí, la directiva está haciendo las cosas muy bien, con sentido común, que es lo que debe imperar siempre, y luego las polémicas están ahí para que generen debate y demás, pero bajo mi punto de vista a mí me parece acertada la decisión. Cuando digo que es una tontería de debate me refiero al tema de si coge alguna idea de otro proyecto. No me refiero evidentemente al sobrecoste, que eso evidentemente pues tiene que tener una transparencia y una exactitud, puesto que si se dice que son 16 millones, pues debe ser 16 millones, aunque cualquiera que haya hecho una obra en su casa, por muy pequeña que sea la obra, sabe que siempre suele haber algún sobrecoste, que es muy difícil cuadrar un presupuesto, además cuando se trata en este caso de un estadio del cual no había ni los planos. Es que se entró a ver lo que había ahí, ¿no? Y se han encontrado este tipo de cosas. Ya os habéis enterado, Luis, estos días atrás se conoció la noticia, precisamente con relación a las obras y demás, un aplazamiento de un pago que tenía que hacer Osasuna con motivo del aval concedido por el gobierno de Navarra. No podía pagarlo en mayo, se ha solicitado el aplazamiento a junio y el gobierno lo ha autorizado. Esta decisión de aplazamiento viene motivada por la actual situación de que no se está ingresando dinero porque se ha pagado la liga, derechos de televisión, etcétera. Sí, yo creo que el gobierno se ha portado bien, que en todo el tema de esto del estado de alerta, pues prácticamente, más que yo creo que hacer un pago, yo creo que había que hacer no sé cómo decirte, era como un depósito de 3 millones con relación al aval. Sí. Entonces, pues claro, o sea, a todo el mundo le están dando facilidades, entre comillas, ¿no? Más bien tardías, o que tardan más o que tardan menos, con los ERTE y con todo este tipo de cosas. Osasuna, que es la segunda empresa mayor de Navarra, después de la de Volkswagen, la que más en esto, sí. Yo creo que lo lógico es de que le ayuden también un poco en ese sentido, para no tener ningún problema de liquidez, ni de ahora con los jugadores o con los gastos que tenga Osasuna. Yo creo que eso está bien por parte
del gobierno. Claro, en esto, Pachi, han salido ya los que hacen política o los que quieren politizar todo. Yo creo que es mucho mejor que haya transparencia por parte del club, decir, oye, mira, ahora no puedo hacer este pago, y el gobierno ha sido flexible y lo ha aplazado. Es decir, hay quienes ya comparan con lo que sucedió años atrás cuando estaba UPN en el gobierno, que miraban para otro lado. Creo que esto es totalmente distinto, ¿no, Pachi? Aquí hay un acuerdo, hay una transparencia y se pagará en junio cuando ojalá todo se retome. Hombre, sin ninguna duda, no tiene nada que ver. El dinero el gobierno de Navarra lo va a cobrar igual. Claro. Así que claro, hay que entender la situación, ¿no? 3 millones de euros, pues son 3 millones de euros, ¿no? Yo por eso un poco, volviendo a lo de antes, pues no sé, lo de la grada, la de la tribuna nueva, a ver, si es necesario porque puede ocasionar peligro, sí, pero es que son casi 2 millones de euros, ¿eh? 2 millones de euros nos podemos acordar de ellos. Si es necesario, o sea, por seguridad, sí, pero ya me gustaría saberlo con más certeza. Como lo del, ahora que me decís, yo no me había enterado lo del interior, lo que iban a quitar el muro. Yo voté a Sadar Berría porque me gustaba más el interior, y ahora me dices que va a ser como Sadar Berría. Claro. Pues no sé si me cuadra a mí mucho lo que están haciendo, pero bueno, imagino que legal será. Como los desajustes y los imprevistos, os recuerdo que yo le pregunté a Victorino Vicente y me dijo que si había algún imprevisto o alguna cosa extra que la pondría de su bolsillo. Eso lo pregunté yo y además está grabado porque fue en la sala de prensa del Sadar, sí. Y así lo dijeron, ¿no? Entonces por eso me sorprende un poquito. Ahora, lo de los 3 millones, vamos, que no entiendo que alguien pueda, no he oído a nadie que critique, pero habrá, si dices tú habrá, pero nadie que pueda criticar eso porque es un dinero que saben que está ahí, que Osasuna lo va a recibir. Y si vendemos al Chimi, que todavía no hemos hablado, si vendemos al Chimi, sí. ¿Cuánto de ese dinero, de esos 25 millones, si al final son 25, van a ir también a Hacienda? También es mucho dinero el que va a ir, ¿eh? Claro. Como dice Luis, Osasuna no sé si es la segunda o no, creo que es alguna un poquito más atrás, pero es una empresa importantísima en Navarra y hay que cuidarla un poquito, como hay que cuidar a todas, ¿no? Pero Osasuna también. Eso es. Lo malo es que también hay que cuidar al pequeño contribuyente, ¿no? Y eso no siempre es tan fácil. Bueno, para terminar con el tema del estadio, por si no lo sabéis, pues eso, toda la grada continua, toda la grada roja, no va a haber asientos azules, y los asientos que han cambiado, es decir, todos los del estadio, los están distribuyendo entre los diferentes clubes convenidos que están recibiéndolos. También habrá asientos que se van a colocar en Tajonar para que aquellos que vamos a ver al Promesas nos podamos sentar también en un asiento, no solamente sobre el cemento. Incluso se van a poner asientos también en los campos anexos, que son los de atrás, donde no hay ni siquiera grada. Entonces veremos si se hace algún tipo de reforma ahí también para colocar esos asientos. Hablas, Pachi, del Chimi Ávila. Josemi, no sé si has visto las entrevistas, porque el Chimi Ávila, sí, en este tiempo de confinamiento, además de entrenar, está concediendo entrevistas a medios nacionales, locales. El problema es que el Madrid dice una cosa, como que quiere irse al Barça, básicamente, pero ahora ha sido entrevistado por Diario de Navarra y dice que quiere jugar en el nuevo Sadar y que quiere festejar el centenario con Osasuna. Sí, la verdad, yo escuché la entrevista, leí la entrevista de Diario de Navarra del otro día, de Chimi Ávila, y más o menos era una entrevista pues para justificar qué es lo que había dicho, qué es lo que no había dicho. Pues bueno, los jugadores ya sabemos que al final hablan mucho y según qué foros dicen unas cosas o dicen otras. Pues bueno, al final tampoco hay que ser, digamos, muy ilusos, ¿no? O no sé, o pecar de inocentes. Evidentemente, Chimi Ávila está en Osasuna y lo ha demostrado en el campo, como hizo Robinson en su momento, pues lo da todo, pelea como el que más, siente a Osasuna como el que más, pero siente a Osasuna como el que más desde hace 8 meses. O sea, no es osasunista de nacimiento, no nos podemos engañar. O sea, no es como un navarro que ha llamado a Osasuna de siempre, con lo cual, evidentemente, si tiene cantos de sirena de equipos más potentes, pues lógico es que quiera progresar y que quiera evolucionar y que quiera mejorar, ¿no? O sea, que a mí tampoco me sorprende. Entonces, esas declaraciones de que no, yo me voy a quedar aquí de por vida, o no ha dicho eso, pero en el caso de que lo hubiera dicho, pues evidentemente hay que cogerlas con el filero, porque nadie puede decirlo, ni siquiera desde aquí, y a uno de fuera, pues mucho menos. Pues no sé, yo no dudo de su profesionalidad y que Osasuna está a gusto, que se siente querido, pero yo insisto, si le llega alguna oferta importante, pues me imagino que tanto él como su representante, pues lo más probable es que terminen aceptándola. ¿Qué pasa? Que yo creo que la lesión le habrá cortado bastante la posibilidad de salida, o por lo menos no sé si le habrá cortado o le habrá
digamos, la habrá limitado un poco, ¿no? Las posibilidades que tenía de igual de antes de la lesión, porque nadie va a arriesgarse a contratar a un jugador pagando mucho dinero si no sabes cómo está físicamente. Y entonces, claro, pues también el discurso puede cambiar un poco, ¿no? De que está muy a gusto aquí y que va a continuar. Entonces, no sé, bueno, pues es un poco como con casi todas esas cosas. No puedes asegurar nada, ni en un sentido ni en el contrario. Yo confío en que Chimi se recupere bien, que es lo fundamental, que la rodilla le responda, que se le cure, no como pasó con Robinson. Esperemos que el tratamiento sea diferente, que sea acertado y que vuelva a ser lo que era. Y yo si fuera él, creo que no le vendría mal continuar en Osasuna una temporada más, pues porque al final conoce el equipo, conoce al entrenador, el sistema de juego y, digamos, tras una larga lesión, pues hace falta un tiempo nuevamente de puesta a punto, digamos, ¿no? En el fútbol, con partidos oficiales, y qué mejor sitio que aquí. Pero, bueno, no sé, ya lo veremos. Es que luego también hay las declaraciones de los jugadores, hay que ver también por dónde le tira el periodista, porque el que lleva en realidad la entrevista es el periodista. Todo depende de las preguntas que le haga, por dónde le va buscando y todo esto. Claro, el Chimi ahora... También el Chimi entra fácil, ¿eh? Sí, es lo mismo que entra en el fútbol, el juego entra en la entrevista. Es de sangre caliente. Sí, pero el Chimi tiene yo ahora le veo un problema, y para Osasuna también, que se tiene que recuperar de la lesión. No es una lesión normal, es una lesión bastante grave. Estaba en el punto de mira de muchos equipos, precisamente pues porque con el Barcelona, porque tenían a Luis Suárez también lesionado, y no sé, yo creo que tendrá que quedarse en Osasuna, por curarse bien, volver a estar por esa en forma, volver a ser el Chimi de antes, porque no vaya a ser que no nos pase como con Nekunan, que antes de que se rompería la rodilla era un fenómeno, y luego después de que se rompió la rodilla estaba curado y parecía que le daba miedo meter la pierna. Yo creo que el Chimi tiene más sangre, y ahí es donde tiene que volver otra vez a buscarse y hacerse el sitio en el fútbol español, mundial. César, ¿tú qué harías? Evidentemente, la situación actual de crisis económica, los jugadores han bajado su valor económico, pero bueno, sigue teniendo una cláusula de 25 millones. ¿Tú crees que haría bien Osasuna en venderlo para acumular dinero, que es lo que hace falta a día de hoy? ¿O lo mantendrías? Es decir, ¿tú qué pones más en la balanza? ¿El aspecto deportivo o el aspecto económico, si acaso lo puedes vender por la cláusula? Bueno, como es todo una incógnita, como bien ha dicho José en este caso, yo esperaría a ver que la decisión de Chimi Ávila, en este caso, si va a continuar con Osasuna o no. Yo creo que prevalece más el aspecto deportivo. A mí me gusta este jugador porque motiva mucho a los demás jugadores. Bueno, está triunfando en Osasuna, y a mí me gustaría, si yo fuera director deportivo de Osasuna ahora mismo, bueno, yo le renovaría su contrato, vamos. Me gustaría que se quedase en Osasuna más tiempo, por lo menos un año, y disfrutar de él, ¿no? Pues si tiene contrato largo, llegó para 4 años. 4 años tiene. Le quedan 3. Le quedan 3. Tiene contrato largo. Sí, fichó por 4 temporadas. Si alguien le paga su cláusula, se puede marchar, ¿no? Sí, claro, es que eso... Paga alguien esos 25 millones de euros, se lo pueden llevar, ¿no? Claro, obviamente, eso es un poco lo que estoy preguntando. Ángel, este jugador estaba, según parece, lo tenía ya hecho con el Barcelona, se lesiona en el que podía, entre comillas, haber sido su último partido, se trunca, por tanto, el fichaje. Ahora, en la actual situación, el valor económico de los futbolistas se mantiene, pero ya no se puede pagar esas cantidades porque no hay ese dinero. ¿Tú qué harías, Ángel? ¿Lo venderías por lo máximo que puedas para sanear la situación de liquidez del club, o apostarías como César por el aspecto deportivo y lo mantendrías? Bueno, es difícil, es una situación complicada. Chimi se lesionó en un mal momento para su carrera deportiva, porque estaba claro que ya tenía firmado o un preacuerdo su representante. Al final, lo hemos dicho en más de una ocasión, un jugador juega donde quiere jugar, y está por medio los representantes. Los representantes necesitan mover a los jugadores. En el momento que tienen oportunidades viven de eso, de las comisiones. Con lo cual su representante lo que más le interesa
es que haya movimiento en el mercado. Desde mi punto de vista, en estos momentos a Osasuna no le interesa, porque vender es pan para hoy si sigue con el buen rendimiento y hambre para mañana, porque ¿de qué te sirve vender? Ojo, que luego con esta situación del coronavirus el mercado ha cambiado sustancialmente o va a cambiar, ya no se van a pagar esas cantidades astronómicas. Y si tenemos en cuenta que la cláusula del Chimi es de 25 millones, pero a Osasuna le corresponde el 60% de esos 25 millones, son 15 millones. ¿Eso te soluciona la parte económica? Probablemente sí. Pero el futuro de contar con un jugador como el Chimi, que sabes que tiene el ADN acorde a la idiosincrasia de Osasuna y que te puede dar muchas alegrías en las próximas 3 temporadas, es una situación a valorar. Otra cosa es que no puedan retenerlo, ¿no? Y al final la cláusula es la cláusula, la pago y me voy. Pero a Osasuna no le interesaría porque afortunadamente el control presupuestario lo tienen perfectamente definido y no hay agobios como los pudo haber hace 3 años, ¿no? Esa es mi opinión. Mi opinión es que no es bueno vender, Osasuna no le interesa vender en estos momentos, necesita conjuntar el equipo sobre una base sólida y contar con estar 3, 4 o muchas temporadas en primera. De nada sirve vender al Chimi y a la temporada siguiente bajar a segunda, porque lo que pierdes es mucho mayor. Sí, pero yo ya me perdonaréis, pero yo creo que el tema del Chimi fue un poco más humo que otra cosa, porque yo creo que si el Barcelona no hubiera tenido el problema de Suárez, ni el Atlético de Madrid hubiera tenido el problema también con el delantero centro suyo, que son los dos que estaban lesionados, que son principalmente los dos clubes que querían coger al Chimi, no hubiera habido ese boom del Chimi para poder salir de Osasuna. Y volvemos a la realidad anterior, porque los dos equipos ya han recuperado a los dos jugadores y él se tiene que recuperar. Bueno, y yo francamente prefiero que me den con el Chimi quedarme en primera y que me den 50 millones al año siguiente que venderlo y que me den 15. Bueno, quedan... Había más equipos, aparte de Sevilla, de la Premier, el Atlético de Madrid, el Barcelona. El día que se lesionó, no sé, creo recordar que había 23 ojeadores viendo al Chimi en directo, sí, a ver cómo jugaba y demás. O sea que pero bueno, este ya es cualquier cosa. Este ya es un tema que ya nos recuerda un poquito a la temática habitual de nuestra tertulia, ¿no? Empezar ya a hablar de fichajes, empezar a hablar de movimientos de jugadores, de lo que esperamos, y es que, bueno, parece que se va a retomar el campeonato. El gobierno ha dado vía libre a la Liga, a la Federación, que por una vez se han puesto de acuerdo en lo que a los 40 principales se refiere, primera y segunda división. Habrá que ver también lo que dice la AFE, ¿no? Los futbolistas, de cara a las medidas que se vayan a tomar. Lo cierto es que Osasuna este lunes, a última hora de la mañana, iniciaba las pruebas médicas a sus jugadores, paso previo para empezar con los entrenamientos de manera individual, luego por grupos reducidos y finalmente grupal todos los jugadores. Se les practicarán diferentes test para saber si hay infectados, asintomáticos y demás. Nos quedamos sin tiempo, os voy a ir despidiendo uno por uno. Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. César, también, muchísimas gracias. Gracias a ti, Asier. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Pachi, que muy chula la bandera y yo te invito a que la mantengas ahí siempre. Ya veremos si me dejan. Muy bien. En el estudio la llevo un día para ponerla allí. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Josemi, lo mismo, sin bandera, pero ahí tú también todas las semanas, ¿eh? Sí, como os suelo decir, pues muy a gusto, y para mí es un placer estar aquí con vosotros y con los oyentes, con lo cual, pues
es un buen momento para estar. Eso, yo tengo ganas que volvamos a estar en un estudio para que nos podamos cortar, para que podamos tratar más temas con más fluidez. El problema, como estamos aquí con la señal de internet, si hablamos varios a la vez, no se escucha bien. Gracias, Josemi. Y Luis, nos seguimos viendo. Sí, nos seguimos aguantando. Eso. Lo dicho, que ya falta menos, como diría aquel. Muchas gracias a todos. Volvemos la semana que viene. Adiós. Adiós.